Presented by Waterdrop, del 22 al 29 de junio en Santa Ponsa. Compra tus entradas en mallorca-championships.com. Patrocinado por la Agencia de Estrategia Turística de las Illes Balears y la Fundación Mallorca Turisma. Tengo una idea. ¿Por qué no vamos este fin de semana a ver tiburones a Atlantis? Papá, pero no me van a comer, ¿verdad? Hija, es más probable que te caiga un rayo que te ataque un tiburón. El mundo submarino está lleno de sorpresas. Aprende la realidad más allá de los mitos y vive experiencias inolvidables con tu familia en Atlantis Aquarium Madrid. Musiconomía, un programa musical con otra perspectiva. Los domingos a las 8 de la tarde, en Radio Intereconomía, Álvaro Martín Cicero invita a músicos para que nos hablen de lo suyo y a la vez de tendencias, cómo se enfrentan a la industria musical, crowdfunding y, naturalmente, escucharemos sus creaciones. Musiconomía, un programa de música distinto. Los domingos a las 8 de la tarde en Radio Intereconomía. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Las 18 minutos de la mañana, al menos en Canarias. Vamos con la segunda parte de este consultorio de bolsa que estamos haciendo hoy con Javier Cabrera, que es analista de XTB. Teníamos pendiente Rheinmetall, Vidrala, Veralia, Wolters Kluwer. ¿Cómo lo verías? ¿Cómo estás viendo? Vale, pues si empezamos por Rheinmetall, vemos cómo está en una especie de canal lateral que, aunque bueno, que ya lleva envuelto desde al menos desde el principio de año, desde el mes de febrero, después de una subida muy pronunciada a finales de 2023, y aquí se está tomando una pausa considerable. Estamos cercanos a este nivel de soporte y además muy cerca de una zona de sobreventa, por lo que parece que la acción va a rebotar de nuevo y tendríamos como objetivo otra vez de nuevo pues esta resistencia entre los 550 euros por acción. Dependiendo de la fuerza que lleve este rebote, pues veremos cómo supera esta resistencia o no. Pero bueno, en un principio parece que va a seguir moviéndose en este movimiento lateral. Si nos vamos a la comparación de las dos empresas de vidrio que nos estaban comentando, entre Vidrala y Veralia, a nivel fundamental sí que es cierto que Veralia pues, tiene mejores márgenes, ha ido expandiéndolo poco a poco. Vidrala sigue siendo una buena compañía. El año pasado tuvo una cierta caída del nivel de ingresos, pero a nivel fundamental pues parece que Veralia es algo más sólida. Nos gusta algo más dentro de la calidad de ambas compañías. En el caso de Vidrala, pues vemos como tuvo también una tendencia alcista bastante importante desde finales del año pasado, pero ahora está envuelto en el corto plazo en una tendencia bajista, aproximadamente desde mayo de este mismo año, aunque esta tendencia ha perdido bastante fuelle. Sigue teniendo algo de fuerza, pero ha perdido bastante fuelle, por lo que parece que en las próximas sesiones va a estar un poco en un movimiento lateral y ya posteriormente pues tendríamos que ver en función del volumen que tenga la acción hacia dónde se dirige. En el caso de Veralia, también vemos una tendencia alcista importante, en este caso un poco más allá, desde septiembre del año pasado, pero que en las recientes sesiones pues, ha tenido una caída bastante pronunciada. Desde el mes de mayo lleva una corrección importante, sobre todo desde este mes de junio. Aquí lo cierto es que la compañía está cerca de la zona de sobreventa, pero no vemos un soporte cercano. Tendríamos que irnos ya a esta zona, quizás por aquí, esta zona de en torno a los 30 euros por acción. Pero lleva bastante fuerza esta caída, por tanto aquí hay que tener cuidado y nunca solemos recomendar comprar una compañía, un cuchillo cuando está cayendo. La otra, si me pudieras decir el ticket, porque no lo he encontrado. ¿Cuál te falta, Veralia?
La de Walter. Walter Kluber, pues te lo busco ahora mismo. Vete mirando IAG y Airbus. Ahora te doy Walter Kluber. IAG, que nos Vale. pregunta José cómo la ves. Dice que ha bajado mucho, a 1,90. Tengo posiciones en ella. Y Airbus. ¿Qué le parece a Airbus para entrar ahora? Ha sido uno de los valores castigados con ese profit warning esta semana. Sí. Vale, pues bueno, empezando por la aerolínea española, a nosotros la verdad que a nivel fundamental nos gusta el movimiento que ha hecho, ha reducido mucha deuda, esto es muy importante en un sector que sigue siendo cíclico y que es muy sensible a los movimientos de la economía en general. ¿De acuerdo? Es cierto que a medio y largo plazo se puede beneficiar de la tendencia del aumento del número de pasajeros a nivel mundial. Se espera que en 2035 sea aproximadamente el doble. Y lo cierto es que a nivel español pues nos hemos recuperado mucho mejor que el resto del mundo, de que nosotros nos recuperamos ya el año pasado y en el resto del mundo este 2024 es cuando se va a recuperar el número de pasajeros totales, muy influido también por China, lógicamente. A nivel de gráfico, pues bueno, pues estamos viendo de que también acumula una tendencia alcista muy importante, ¿de acuerdo? Pues desde septiembre del año pasado, que ya venía en un cierto movimiento lateral, lo rompió con un movimiento alcista considerable, pero en el corto plazo también estamos viendo cómo está envuelta en otra tendencia bajista. Aquí sí que hay que tener un poco más de cuidado, aunque es cierto que la tendencia bajista no tiene mucha fuerza. No tiene mucha fuerza por el ADX, se ha estado acercando a la zona de sobreventa, no ha conseguido llegar a esos niveles, por tanto, pues parece que nos vamos a encontrar con una resistencia en torno a estos niveles aproximadamente, en 1,90, 1,85 euros por acción. Por tanto, parece que está cercano a esos niveles de soporte y aquí veremos hacia dónde se dirige. Parece un movimiento lateral por la fuerza que vemos en la tendencia. Vale. Por Airbus, como bien has comentado, una caída considerable recientemente. Aquí vemos que incluso como un hueco bajista debido a ese profit warning, también motivado por la falta de suministros. Recordemos que tanto Airbus como Boeing están teniendo problemas para poder llegar a los plazos del cumplimiento de la entrega de aviones. Una, que es la americana, cierto, que está teniendo problemas en su cadena de producción, ya muchos accidentes que acarrean los aviones de Boeing, sobre todo en el 737 MAX, que es el nuevo modelo. Airbus no ha estado teniendo esos problemas, lo ha estado haciendo muy bien. Vemos aquí una tendencia alcista muy importante, ha ganado cuota de mercado. Sin embargo, la cadena de suministro le sigue perjudicando. Esto es un problema externo que la compañía no puede solucionar en el corto plazo. En cualquier caso, aquí sí que vemos un aumento de la fuerza de esta tendencia bajista. Estamos en zona de sobreventa, por lo que parece que en el corto plazo se va a tomar un respiro, sobre todo para quizás cerrar este gap bajista, pero no tiene muy buena pinta y posiblemente en el medio plazo pues siga cayendo ligeramente. Vale, WKL es el ticker de Wolters Kluwer en Ámsterdam, WKL. Vale, aquí la tenemos. Pues bueno, una acción muy, muy alcista, ¿vale? Tenemos que irnos a 2022 para ver ya un canal lateral del que sale con bastante fuerza y lo cierto es que la acción no tiene techo. Es cierto que, bueno, pues tiene algunos movimientos laterales en el corto plazo, pero parece que la compañía está prácticamente en subida libre, con una tendencia que en un principio no tiene mucha fuerza, pero como no llega tampoco a sobrepasar esa zona de sobrecompra, pues la acción lo sigue haciendo bien. Es complicado decir un soporte porque está prácticamente en máximos históricos a pesar de la corrección que está viviendo hoy, por lo que, pues bueno, aquí poco que decir. Aquí quizás sí que vimos un nivel de resistencia que podría actuar como soporte. De hecho, aquí volvió a tocar otra vez, entonces hay un cierto movimiento lateral dentro de esta subida libre,
pero parece complicado que la acción vaya a corregir de nuevo hasta los 148, 150 euros por acción. Vale. Lola, ¿qué tal? Al teléfono, buenos días. Hola, buenos días. Pues nada, le voy a preguntar al analista por Airbus porque estoy invertida y la verdad que es que no deja de caer y unas bajadas tan fuertes que me tiene un poquito sorprendida negativamente. Y nada, quería saber en CaixaBank, que también está bajando, y en Ferrovial, que por desgracia está todo bajando. Y que me comentara el analista en qué banco para invertir, porque como está todo tan bajista, no sé si es un buen momento para invertir según algunos analistas o hay que ver hasta dónde llega la caída y ya cuando empiece un poco a retomar, invertir. A ver qué piensa este analista. Perfecto. Muchas gracias y buenos días y gracias por el programa. Gracias por llamarnos, Lola. CaixaBank, Ferrovial, porque Airbus ya lo analizamos, y si es el momento de invertir en algún banco, y sobre esto precisamente nos pregunta Luis Miguel en YouTube, cómo es entrar en Santander o en otro banco. No sé si Santander sería la opción, si entramos en un banco o no. Ahora tú nos dices, Javier. Vale, pues vamos, si te parece, primero por los bancos, por abarcar un poco todo. Si nos fijamos primero, perdón, disculpa, en CaixaBank, sí. De acuerdo, un momentito, perdona. Aquí. Si nos centramos en CaixaBank, la empresa a nivel fundamental nos gusta, tiene una red comercial muy competitiva, muy buena, que al final recordemos que los bancos necesitan una buena red comercial para poder colocar sus productos, etcétera, y lo ha hecho bastante bien. De hecho, bueno, la tendencia alcista ya la estamos viendo, al igual que el sector en general. Es cierto de que aquí es un poco parecido en general a las bolsas, ¿no? Que en el corto plazo estamos viendo movimientos más erráticos y está en una tendencia más lateral, del que ahora mismo parece que el mercado está pendiente a los movimientos de la inflación y de los tipos de interés para ver qué hace. Además que el sector bancario en general lleva una subida bastante considerable. A nivel global podríamos decir que en los próximos trimestres va a seguir beneficiándose de los tipos de interés altos. Incluso aunque veamos bajadas de tipos de interés, no parece que vayan a ser muy agresivas. Esto puede incluso aumentar la demanda de crédito y beneficiar a las entidades bancarias, que recordemos que el crédito hipotecario, que es una de las partidas más importantes para ellas, cayó con mucha fuerza en el 2023. Por tanto, este 2024 incluso 2025, se podrían beneficiar de esto si las bajadas de tipos no son muy rápidas, ya digo. En cualquier caso, a nivel ya de entidad, CaixaBank nos parece una buena compañía, aparte del movimiento lateral, se podría seguir beneficiando de esos tipos de interés, además no tiene mucha fuerza esta tendencia. Santander, es cierto de que pues un gráfico bastante parecido al de Caixa. Es cierto de que ha conseguido parar esa sangría hacia los accionistas, ya tiene una política de remuneración bastante atractiva, dividendos, recompra de acciones, ya no están emitiendo nuevas acciones, que es algo que perjudicó bastante al accionista, y parece que la política de remuneración al accionista es completamente diferente. Aquí sí que vemos que quizás en esta última caída el movimiento ha cobrado algo de fuerza, por lo que hay que estar muy atento a esta zona de soporte que está ahora mismo, porque si la rompe posiblemente tenga caídas con cierta fuerza, a pesar de que está cerca de la zona de sobreventa, pero no ha llegado a superarla. ¿Qué banco nos puede llegar a gustar más? Bueno, CaixaBank, ya digo, es un banco bastante bueno, y otro banco que nos gusta también es Bankinter. Es cierto de que en las últimas sesiones no lo está haciendo del todo bien, pero nos parece que es el banco más eficiente. Tiene la menor tasa de morosidad, que esto es un dato muy importante, sobre todo cuando viene un ciclo bajista dentro del sector, y se ha beneficiado también bastante bien con la subida de tipos. El que peor quizás vemos es Unicaja. No se ha beneficiado mucho de ese aumento de los tipos de interés, es el que peor lo ha hecho, el que menor margen de intereses tiene, y ahora mismo están en una reestructuración corporativa. Vale. Nos queda Ferrovial. Ferrovial, ¿no? Ferrovial, por cambiar un poco de sector, pues exactamente
exactamente igual, de nuevo otra vez en una tendencia más lateral. Aquí en este canal sí que es mucho más amplio que en el que estábamos viendo con la banca, ¿de acuerdo? De hecho, bueno, aparte de este canal lateral en el que entró a principios de este año, en el más corto plazo, pues lo cierto es que no se ha movido mucho, muy, muy, muy errática, está perdiendo fuerza esa tendencia, ni cerca de la zona de sobrecompra ni de la de sobreventa. Entonces parece que se va a seguir moviendo en este movimiento lateral bastante reducido. A nivel fundamental lo ha estado haciendo bien. Veremos si las bajadas de tipos permiten alimentar un poco más también la actividad de construcción y poco más que decir sobre la española. Vale. José Manuel, buenos días. Buenos días. A ver qué me puede decir. Tengo Indra, entre otras, con una plusvalía del 100%. Y no sé, con este lío de Ispasas y toda la historia que tiene preparada, no sé si sería aconsejable salirse o seguir confiando en ellas. Yo soy muy confiado en todo esto porque soy un veterano en estas historias, ¿entiendes? Vale. Porque tú no sé si te acordarás de cuando comprabas un valor y lo tenías 5 años, aunque tuvieses la plusvalía que fuese, no pagabas nada. Los dividendos no tenían retención porque la empresa se entendía que al pagar los dividendos ya había pagado ella los beneficios esos, ¿entiendes? Y tengo, entre otras cosas, Iberdrola, que no sé qué hacer, la tengo con un 220% de plusvalía. Date cuenta de cuándo la tengo. Sí. Y ACS lo mismo, con otro 100% de plusvalía. Y también quería ver qué me decía de Alibaba, que esas las tengo con una minusvalía del 7%, pero compradas en Frankfurt. Venga, pues vamos rápido, que son muchas. Gracias, José Manuel, por llamarnos. Gracias. Indra, Iberdrola, CS, y a ver si no da tiempo a Alibaba, que si no ya nos quedamos sin consultorio. Venga. Vale, pues Indra, de las que ha comentado, es la que más nos gusta. Lo ha estado haciendo muy bien, sobre todo en el corto plazo. Podríamos decir, desde el año pasado, el segmento de defensa lo está haciendo de manera espectacular, crecimientos muy buenos, por encima de doble dígito y beneficiándose de los proyectos europeos. La adquisición aún no sabemos cómo va a funcionar, pero bueno, veremos. Tendencia alcista, como digo, en el corto plazo sí que hemos visto una corrección, al igual que prácticamente todo el mercado español, pero no parece que tenga demasiada fuerza. Tiene aquí una resistencia en el nivel de 18 euros por acción y se acerca de hecho incluso a la zona de sobreventa. Por tanto, parece que no va a ir mucho más allá de este soporte si es que lo alcanza. Iberdrola también lo ha estado haciendo bien en los últimos años. También lo ha estado haciendo bien en los últimos años. Una tendencia alcista muy fuerte. En el corto plazo, un movimiento lateral que estamos viendo aquí. Un movimiento lateral en el corto plazo, en el último mes, y parece que va a continuar moviéndose por aquí, ni a la alza ni a la baja, básicamente porque no hay mucha fuerza en la tendencia y tampoco nos acercamos ni de zona de sobrecompra ni de sobreventa. Vale. ACS, la compañía también se marcó un 2023, es decir, muy bueno. Lo cierto es que fue fantástico, tanto a nivel operativo como a nivel bursátil, pero ese 2024, a pesar de las subidas, sigue estando alcista. Pero bueno, ya estamos en un movimiento bastante más lateral. De hecho, sí que copa algo más de tiempo, porque aquí también veíamos otro movimiento lateral. Es cierto que rompió este nivel de resistencia, pero de nuevo ha vuelto a caer por debajo de estos niveles. Tampoco vemos un aliciente o ningún catalizador para que la compañía consiga despegar. Vale. Nos queda Alibaba, te lo comparo con Amazon, que pregunta a tu oyente que si entrarías en Amazon, y con eso terminamos. Luego te pido algún valor que no hayamos analizado y que me digas que puede ser una buena oportunidad. ¿Alibaba o Amazon? ¿Cuál te gusta más?
Vale, ha comentado a nivel europeo, ¿verdad? La tenía en Alemania. Puede ser, sí. Sí, bueno, Alibaba es una compañía complicada, por mucho que estemos comprando la acción, digamos, en la bolsa europea, no deja de ser una compañía regulada por las autoridades chinas y a pesar de ser una buena empresa, pues cotiza con un descuento importante con otros comparables debido al riesgo de país. Un riesgo regulatorio muy importante. Aquí nosotros somos bastante cautos, de hecho... Pues bueno, aquí lo podemos ver. La compañía lleva cayendo muchísimo tiempo, los inversores siguen comprando, bajando precio medio, pero no llega a despegar. Ahora parece que sí que hay un cierto soporte en los niveles de 64 euros por acción, pero bueno, todo apunta a que se dirige también a estos niveles. Amazon, ¿bien o mal? Y Amazon, por terminar, nos gusta a nivel compañía. Es una empresa que suele lastrar bastante sus fundamentales, sus márgenes podrían ser más altos de los que son. Sin embargo, pues bueno, ahora mismo parece que está en una zona de sobrecompra y el mercado americano está en general cotizando múltiplos bastante elevados. Y el caso de Amazon es el mismo. Por tanto, dentro de esas FAN o de esos 7 magníficos americanos, quizás no es la que más nos gusta. Javier Cabrera, XTV, gracias por acompañarnos esta mañana de viernes en este consultorio de Bolsa en Radio Intereconomía. Seguir bien, buen fin de semana, buen viernes. Muchas gracias, un saludo. Chao. En CaixaBank sabemos lo importante que es tener a alguien cerca. Por eso apoyamos a los emprendedores a través de Microbank con 100.000 microcréditos al año. Atendemos a las personas mayores con más de 1.600 gestores senior y participamos en miles de proyectos sociales con más de 17.000 voluntarios. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Si hay algo que nos gusta del verano aparte de las vacaciones, son las rebajas. En Viajes El Corte Inglés, tus vacaciones de verano con hasta un 50% de descuento. Reserva tu viaje a las costas, islas, Caribe, cruceros. Los niños viajan gratis y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones en las rebajas de Viajes El Corte Inglés. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. ¿Tu empresa quiere realizar una convención, team building, exposición o cena de gala en un entorno exclusivo? Complejo El Olivar, especialistas desde 1975, te ofrece más de 60.000 metros cuadrados en diferentes espacios, adaptados a cada evento, con una gastronomía exquisita y parking privado. Estamos a 15 minutos del aeropuerto de Madrid-Barajas, con acceso directo desde la A2, salida 28. Visítanos en mice.elolivar.es. Una buena decisión trae a cuenta, como cuando decidiste ir a trabajar en bici, protegerte del sol, compraste la guitarra o cuando decidiste invertir en felicidad. Y para que sigas tomando buenas decisiones, ahora si decides traer tu nómina o pensión a Unicaja, te damos hasta 400 euros. Unicaja, te atreves y la vida se abre. Promoción válida para las primeras 2.255 adhesiones realizadas en oficina, con permanencia de 24 meses, cumpliendo todas las condiciones que podrás encontrar en tu oficina o en el tablón de anuncios de unicajabanco.es. Intereconomía. 30 años contigo. Intereconomía. 30 años con la información económica más profesional y precisa. 30 años de experiencia. Misma filosofía. Siempre con la actualidad económica. Intereconomía. 30 años de rigurosidad informativa. La radio de los negocios. Intereconomía. 30 años contigo. El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía.
Buscando oportunidades de inversión. Lo hacemos hoy con Dunas Capital y con Borja Gómez, que es el director de análisis de Dunas Capital, que nos acompaña aquí en el estudio esta mañana. ¿Qué tal, Borja? Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Vamos a tomarle el pulso al mercado, ver qué es lo que preocupa, lo que ocupa, dónde está mirando, datos, cifras, crecimiento, la macro, oportunidades de inversión. También vamos a buscar contigo Dunas, por cierto, Dunas Capital Mid-Year Outlook 2024, próximo miércoles 10 de julio, en el que van a hablar de cómo están los mercados, van a compartir su visión los expertos de Dunas Capital y también las novedades y el posicionamiento en cuanto a fondos de inversión. Con eso como aperitivo y por hacer la previa, ¿cómo están los mercados, Borja? ¿Dónde están poniendo el foco? ¿En qué les preocupa y qué les mueve? Hay de todo un poco, ¿no? En el ámbito de la deuda pública europea, ahora mismo lo que más centra la atención es la incertidumbre en Francia. La prima de riesgo francesa, ha aumentado de forma bastante significativa, se sigue moviendo en unos niveles bastante moderados. No es que estemos hablando que Francia vaya a hacer un impago de la noche a la mañana, ni muchísimo menos, pero sí que es verdad que supone un cambio en la dinámica respecto a lo que estábamos acostumbrados a lo largo de los últimos años, entre otras cosas porque es verdad que no habíamos tenido elementos de riesgo político especialmente relevantes en un periodo de tiempo bastante prudente, pero adicionalmente este incremento súbito de la incertidumbre política viene acompañado por un contexto en el cual el grado de apoyo que tiene el BCE en los mercados de deuda derivado del proceso de QE es bastante menor y quieras que no, eso amplifica las cosas, ¿no? Y luego en el ámbito macro, evidentemente la inflación es un elemento clave que viene predominando durante prácticamente los últimos 2 años. Esto no va a cambiar. Y luego, en Estados Unidos ver un poco la dinámica de crecimiento, porque sí que es cierto que los últimos datos han defraudado, sin llegar a ser negativos, estrictamente hablando, pero sí se han situado por debajo de las previsiones y eso está trasladando un poquito de miedo respecto a una potencial desaceleración un poco brusca de la economía que habrá que ver hasta qué punto eso es cierto, ¿no? Ya que mencionabas, Borja, la deuda en Francia, hemos conocido esta mañana el dato, subida de la deuda por encima del 110% del PIB, incremento en el primer trimestre del año de 58.300 millones, es lo que ha subido la deuda pública en Francia. Luego te pregunto por todo el ruido político en Europa, cómo deja el panorama, cómo lo puede dejar a partir de la segunda vuelta de esas elecciones la semana que viene. Estados Unidos, ya que lo mencionabas, ese dato de PIB que conocíamos ayer, esa mejora, esa revisión al alza de 0,1, 1,4% tasa interanual en el primer trimestre. ¿Qué te dice ese dato? Y lo juntamos con el PCE que vamos a conocer hoy. No sé si preocupa más el crecimiento, si preocupa más la inflación. Lo va a mirar mucho la Reserva Federal, lo de hoy, ¿no? Sí, probablemente sí. También es cierto que hay que contextualizar un poco las cosas, ¿no? Concretamente en lo que al PCE se refiere, todo apunta a que va a ser un dato bastante constructivo. No hay grandes riesgos de desajuste, al menos en teoría, salvo que te salga una cosa muy, muy, muy rara, ¿no? Básicamente tenemos ya los datos de IPC que conocimos hace unos días. Trasladar esos datos de IPC a un PCE es cambiar ponderaciones, básicamente, con lo cual más o menos tienes relativamente claro lo que puede salir, ¿no? Puede salir un dato bastante constructivo, porque el dato de IPC ya lo fue previamente. Ahora bien, un dato no genera tendencia. Incluso 2 no generan tendencia, ¿no? Entonces, lo suyo, sobre todo a la hora de vislumbrar un poco lo que es la margen de acción de la Reserva Federal a la hora de bajar tipos, que es lo que a día de hoy todo el mundo quiere, ¿no? Pues vendrá determinado sobre todo de ver si los próximos datos confirman esas señales positivas que hemos visto en el dato de mayo, ¿no? Que aquí sí que es verdad que, no lo vamos a descartar del todo, evidentemente, pero hay que tener en cuenta que el contexto que tuvimos en el mes de mayo a la hora de vislumbrar un escenario inflacionista determinado fue bastante más complaciente que lo que hemos tenido a lo largo de prácticamente todo el mes de junio, entre otras cosas porque el precio del crudo ha aumentado de forma bastante significativa desde ese momento, ¿no? Y quieras que no, solamente eso ya te genera un cierto riesgo de que pueda haber alguna lectura que no sea tan constructiva como la de mayo, ¿no? Ahí hay un riesgo de decepción potencial, digamos. Vosotros en Dunas Capital, Borja, ¿en cuántas bajadas de tipos estáis ahora mismo en Estados Unidos y en cuántas en Europa? No sé si te sorprendía esta semana las declaraciones de Olli Rehn, del BCE, diciendo que podría haber 2 bajadas de tipos más este año. A ver, nosotros siempre hemos planteado un contexto bastante más agresivo de lo que señalaba el consenso en un principio. También es verdad que ahí jugábamos un poquito de ventaja, porque sí que es verdad que el inicio del año el mercado
empezó a descontar cosas que no tenían ningún tipo de sentido, ¿no? 6, 7, 8 bajadas. Eso no era razonable. Nosotros hemos defendido que evidentemente los bancos centrales iban a bajar bastante menos de lo que se esperaba en un principio. Por el momento estamos en el lado bueno, podríamos decir. Sí que es verdad que una cosa es lo que yo piense que tiene que hacer el BCE y otra cosa es lo que va a hacer el BCE, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo tengo una visión más agresiva, más hawkish, si se quiere llamar así. Yo creo que no hay razones para plantear un contexto de política monetaria demasiado expansivo en BCE a día de hoy. Pero sí es verdad que oyes hablar a los miembros del BCE y les tienes que prestar atención porque son ellos los que deciden. Entonces, en función de eso, ¿qué es lo que planteamos? Pues probablemente 2 acciones adicionales, una en septiembre y otra en diciembre, pueda ser una situación en la que pueda existir un consenso dentro del Consejo a favor de realizar esto. Y en Reserva Federal, la verdad que lo vemos más complicado, porque sí que vemos un escenario donde el crecimiento, pese a la ralentización reciente, sigue siendo relativamente sólido y donde los riesgos inflacionistas parecen estar más asentados, más enquistados, ¿no? Y ahí, pues bueno, a lo mejor una bajada en el año, incluso tampoco nos sorprendería que no hubiese ninguna. Te voy a preguntar también por Asia, la preocupación que tiene el gobierno japonés con el yen. Llevamos 2 madrugadas seguidas que nos despertamos con esa amenaza de intervención, con ese yen en mínimos frente al dólar 161, es el mínimos de 38 años, 1986, que mezclaba yo las cifras, mezclaba los números. Japón, ¿cómo lo estás viendo? Porque ahí está también la amenaza de poder mover ficha con los tipos de interés. Sí. ¿Todo viene de esto al final, de esa política del Banco de Japón? En parte sí. A ver, hay que tener en cuenta que el Banco Central de Japón no es un ente aislado, entonces se ve influenciado por otros elementos, ¿no? La política monetaria de la Reserva Federal en este caso es un factor importante. Que la Reserva Federal no baje tipos, pues bueno, hace que las rentabilidades de los treasuries se mantengan en unos niveles elevados y eso, quieras que no, genere un apetito por parte del inversor japonés a la hora de comprar esos treasuries, que te generan un diferencial de rentabilidad bastante importante respecto a su deuda doméstica, y quieras que no, eso incide de alguna manera en la depreciación del yen, ¿no? Pero más allá de eso, también hay elementos domésticos que te explican un poco la situación, ¿no? Lo cierto es que las expectativas de inflación en Japón han aumentado de forma bastante significativa a lo largo de los últimos años. La base monetaria de Japón no ha hecho otra cosa que crecer a lo largo de los últimos años, y eso, en un entorno algo más inflacionista de lo que estamos acostumbrados, puede dar pie a que, pues evidentemente, la divisa doméstica pueda, en este caso el yen, pueda depreciarse de forma relativamente virulenta, ¿no? A la hora de vislumbrar si es necesario o no es necesaria una intervención, bueno, aquí intervienen muchos factores. Ya no simplemente ver si la divisa se deprecia, que evidentemente eso está claro, eso está patente, se ha depreciado de forma muy notable, pero sobre todo es la forma en cómo se deprecia. El grado de volatilidad que te genera el yen, pues bueno, en un periodo de tiempo determinado. Aquí lo que se ha visto es que, pues bueno, históricamente o a lo largo de los últimos años, cada vez que el Banco Central de Japón ha tenido que intervenir, ha convivido 2 elementos. Primero, depreciación máxima o fuerte del yen y alto grado de volatilidad. A día de hoy tenemos la primera premisa, pero la segunda todavía no está del todo alcanzada, con lo cual yo me inclino a pensar en que probablemente podamos tener una intervención, no digo que no, pero antes de ver esa intervención, la volatilidad de la divisa tiene que aumentar en mayor medida, ¿no? Y eso todavía no se ha visto. Ya que hablabas de los bonos, ¿cómo estáis viendo desde Dunas Capital los movimientos, la presión en los bonos europeos, franceses sobre todo, a las puertas de estas elecciones en la primera vuelta de este domingo? Estoy viendo pantalla, al borde del 3,3%, el rendimiento del francés a 10 años, subiendo hoy un 0,7%. No sé si esto deja alguna oportunidad. Puede ser, es posible. La cuestión es que a día de hoy vivimos en la indefinición, ¿no? Una indefinición, una incertidumbre política creciente, que yo no tengo muy claro que a partir del domingo, con las elecciones de la primera vuelta, se vaya a rebajar de forma
de forma notable. Puede ser peor la semana que viene, podemos tener más tensión la semana que viene. Dependiendo de los resultados, sí, porque si no vemos un contexto del todo claro, pues evidentemente esa incertidumbre puede subir algo más, pero normalmente ante movimientos gruesos del mercado, ante contextos de volatilidad creciente, sí que es verdad que pueden existir oportunidades de compra, pero a día de hoy es difícil entender, sobre todo plantear el timing en el cual esa oportunidad puede llegar a cristalizar, ¿no? Es cierto que Francia ha tenido un periodo de volatilidad bastante relevante. La parte política a mí ahora mismo, pues bueno, entendiendo la incertidumbre, me preocupa relativamente poco, porque entiendo que incluso bajo un gobierno de Le Pen, entiendo que no va a haber un grado de confrontación especialmente relevante con la Comisión Europea. Digamos que entiendo que Le Pen se va a melonizar de alguna forma, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y en ese sentido podemos evitar el escenario más crítico, ¿no? Que sería, pues bueno, irnos un poquito, pues imagínate, a la crisis de deuda de Italia de 2018, por poner un ejemplo, ¿no? Eso yo creo que es perfectamente evitable. Ahora bien, también es verdad que hay un contexto macro que hay que señalar. Como muy bien decías anteriormente, el grado de endeudamiento de Francia ya era muy alto y está aumentando. ¿Por qué es muy alto? Pues bueno, básicamente porque tiene unos desequilibrios presupuestarios muy acentuados. Si tú no corriges esos desequilibrios presupuestarios en un periodo de tiempo razonable, pues evidentemente tu pauta de endeudamiento va a ir creciendo. Mantener los desequilibrios, el déficit primario con el que cerró Francia 2023, que habrá que ver si eso se mantiene o no, dependerá del gobierno que salga, las políticas que quieran aplicar, etcétera. Pues bueno, a lo mejor en un periodo de tiempo de 2, 3, 4 años resulta que el 110% de deuda sobre PIB se te planta en un 115, en un 116. Y eso, estructuralmente hablando, sí es más inconveniente. Pero bueno, básicamente tampoco vamos a alarmar a la gente. No es que Francia vaya a hacer default de aquí a mañana, ni muchísimo menos. Está en un contexto más negativo, con más volatilidad, pero bueno, a día de hoy muy manejable. Pues con Francia en el foco vamos a empezar el primer semestre. El lunes que viene, que después de ese resultado electoral de la primera vuelta de esas elecciones legislativas francesas. Tenemos mucho tiempo para analizarlo, lo que nos queda de año. Ha sido un placer, Borja Gómez, director de análisis de Dunas Capital, poner el foco en dónde está mirando el mercado, qué es lo que le ocupa, qué es lo que le preocupa a varios frentes abiertos, el tema de la política económica en Estados Unidos. Veremos a ver qué pasa también cuando se vayan acercando esas elecciones y a ver qué nos dice el PC de Flactor. A ver, veremos. Más que importante. Borja, un placer como siempre. Muchas gracias. Gracias por venir a vernos. Hasta luego, adiós. En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversión@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor DFI en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca. Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es. Si viajas a Madrid, alójate en Rafael Hoteles Atocha. Habitaciones exteriores amplias, aparcamiento, servicio ininterrumpido de restauración. Su proximidad al AVE, al Museo Reina Sofía y a un paso del Museo del Prado o del Retiro hacen de Rafael Hoteles Atocha un lugar estratégico para visitar Madrid. Entra en rafaelhoteles.com o llama al 91 468 8100 y déjate llevar. ¿Nuevo invirtiendo en bolsa o ya eres todo un experto? Lo mejor en cualquier caso es hacerlo con XTB, tu broker. Compra acciones y ETFs de cualquier mercado y sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. Accede además a la mejor formación en español. Entra en xtb.com, la inversión pensada para todos.
A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Escucha Capital Intereconomía. Esto es Intereconomía. ¿Y cómo invertimos los españoles? Pues de eso se ha ocupado Natixis Investment Manager con su último barómetro de carteras españolas. Carmen Ols es directora de los servicios de Natixis Investment Manager Solutions para España y para América Latina. Carmen, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por invitarme esta mañana. Encantado de saludarte. ¿Cómo se hace este estudio? ¿Cómo lo habéis elaborado? Por empezar por ahí. Sí, el barómetro de carteras españolas es un estudio que realizamos desde el departamento de Natixis Investment Manager Solutions y en el que estudiamos la asignación de activos promedio, como decías, de los fondos perfilados en España para extraer conclusiones acerca de las tendencias en la asignación de activos. Llevamos haciendo este análisis y siguiendo la misma metodología desde 2015, por lo que parte del valor añadido es que podemos observar cómo se han ido desarrollando esas tendencias a lo largo del tiempo. En esta última edición hemos analizado el comportamiento y el posicionamiento de un universo de 116 fondos de fondos perfilados y gestionados por las principales firmas de gestión de activos en España, según datos facilitados por V2. Habéis clasificado las carteras en 3 perfiles, ¿no? Conservador, moderado, agresivo, ¿no? ¿Cuál ha sido un poco el Efectivamente. resultado? ¿Sí, no? Eso es. ¿Y cuál ha sido la preferencia? Es decir, ¿cómo somos los españoles? ¿En cuál de esas 3 categorías nos sentimos más cómodos? Bueno, España tradicionalmente siempre ha sido un país bastante conservador a la hora de invertir y es también lo que recoge los resultados de nuestro barómetro, en el que vemos que la mayor parte de activos gestionados en estos fondos perfilados estaría bajo ese perfil conservador, algo más de la mitad. Y esa cartera conservadora, por lo que has visto en ese barómetro, no es que si miramos desde el punto de vista de la rentabilidad, ¿cómo le ha ido? No parece que le haya ido muy bien, ¿no? Bueno, todavía recuperándose de un 2022 bastante duro, al estar el enfoque de esa cartera conservadora principalmente en la parte de renta fija. En 2023 no hubiera conseguido recuperarse de esas caídas a pesar de haber tenido un buen año, pero esto no es solo el caso del perfil conservador, tampoco el moderado y el agresivo hubiesen logrado recuperarse a cierre de 2023, aunque bueno, con el cuidado de 2024 todavía no hemos hecho los números, pero sí que hubiesen tenido un poco una mejora desde el cierre del año. Por tipo de activos, Carmen, por lo que hemos estado viendo, sí que hay una preferencia por parte del inversor español por la renta fija. ¿El motivo que hay detrás de esa preferencia por la renta fija es porque los tipos siguen altos, por ese perfil conservador que tenemos, por la incertidumbre, porque tenemos elecciones, estamos hablando de elecciones desde que hemos abierto el programa, elecciones en Francia, elecciones en Estados Unidos, elecciones que nos vienen en Reino Unido, elecciones que acabamos de venir en Europa? ¿Por qué esa preferencia por la renta fija? ¿Qué hay detrás? Pues sí, hemos visto que es verdad que la renta fija ha aumentado en todos los perfiles de riesgo, pero sin embargo, si profundizamos, lo que hemos visto es que en las carteras que hemos estudiado no se ha acabado de asumir ese mayor riesgo de duración. Y el enfoque está claramente sobre fondos monetarios y renta fija de corta duración, tanto de gobierno como de crédito. Es verdad que los tipos de interés que ofrecen estos activos con poca duración son muy atractivos en la actualidad, pero tradicionalmente han sido los bonos de larga duración los que han proporcionado esa protección a las carteras en momentos de crisis. Por eso creemos que sí, los inversores están volviendo a la renta fija, pero parece que principalmente es para generar ingresos gracias a esos niveles de tipos más altos y en menor medida por ese papel como activo refugio, ¿no? Ahí nos iríamos a la parte de bonos de larga duración, que sin embargo han experimentado muchísima volatilidad y por lo tanto todavía no hemos visto que se hayan alargado esas duraciones en las carteras. En cuanto a la evolución de unos años a otros, ¿habéis notado que en las carteras ha habido, aunque sea un poquito más de apetencia por el riesgo o no? Sí que hemos ido viendo cómo se ha aumentado la renta variable en casi todos los perfiles de riesgo. Sin embargo, sabemos, por ejemplo, si nos remontamos a 2023, aunque se haya aumentado la renta variable, los fondos monetarios y los fondos a vencimientos son los que han acaparado la mayor parte de los
flujos en 2023 y en parte 2024, lo que muestra que los inversores sí que valoran esa seguridad y certidumbre que pueden ofrecer ese tipo de productos, por lo que sí que son conservadores. Pero por otro lado sí que encontramos que las asignaciones, desde que empezamos a publicar este barómetro en 2015, cada vez están más concentradas en renta variable y renta fija. Es decir, se aproximan más a ese 60-40 y por lo tanto, y sobre todo en el actual entorno de correlaciones más altas entre activos tradicionales, sí que están menos diversificadas y por lo tanto, de cierto modo, sí están más expuestas al riesgo. Viendo por aquí los porcentajes, viendo ese análisis que habéis hecho en este barómetro en Natixis, da la sensación, no sé si me equivoco, de que hemos empezado a mirar más al otro lado del charco, los españoles, a la hora de invertir. Hemos empezado a mirar más a Estados Unidos. Así es. Bueno, en renta fija el enfoque del inversor español permanece claramente sobre la renta fija europea. Los costes de cobertura hacen que la renta fija estadounidense no sea tan atractiva para el inversor español. Sin embargo, en renta variable sí que vemos una clara preferencia por las acciones estadounidenses. Esta es una tendencia que llevamos bastante tiempo comentando y, como decías, en la última edición del barómetro recalcábamos que el peso de esa renta variable dentro de la asignación a renta variable de la renta variable estadounidense dentro de la renta variable de las carteras moderadas se ha duplicado desde 2015. Claro. Otro tipo de activos, por ejemplo, los alternativos, los líquidos, ¿cómo se han comportado? ¿Qué más destaca en este barómetro de carteras españolas? ¿Qué nos puedes contar, Carmen? Bueno, como en nuestro análisis nos enfocamos, como decía, en el universo de fondos del mercado español, los alternativos y líquidos realmente no figuran en las asignaciones que hemos analizado, pero es un tema que está cada vez más presente en nuestras conversaciones con clientes. Como decía, los niveles de inflación de los últimos años han dado lugar a un aumento de la correlación entre la renta variable y la renta fija, que dificulta un poco la tarea de diversificación de estas carteras y, en nuestra opinión, da más razones a los inversores para incluir este tipo de alternativos en sus carteras, ¿no? Pero por lo general, en lo que es fondos de fondos, y como decía, vemos cada vez mayor concentración en renta variable, renta fija, y sí que se ha ido reduciendo esa asignación a alternativos líquidos, que sí que observamos dentro de nuestro universo. Lo que sí que se observa en este barómetro, Carmen, es que aumenta el interés y la inversión con criterios ESG, ¿no? Parece que esto va al alza. Bueno, es verdad que hemos visto que se ha ralentizado algo en 2023 y algo en 2022 comparado con ejercicios muy fuertes en 2020 y 2021, pero aún así vemos que más del 65% de la cartera media española, según nuestro barómetro, estaría invertido en fondos clasificados como artículo 8 o artículo 9 bajo la SFDR. Estas cifras son algo superiores a las cifras de penetración de productos de estos tipos, de artículo 8 o artículo 9, a nivel nacional, según otros estudios que hemos hecho fuera del barómetro, pero aún así sí que es una cifra que ha aumentado un montón, evidentemente, en los últimos años. Por terminar y por resumir, Carmen, podemos decir que el inversor español sigue siendo conservador y que la renta fija sigue estando de moda, ¿no? Sobre todo, como nos contabas, la española y la europea. Efectivamente. Y de momento la de corta duración, quizás en la segunda mitad del año sí que se vean oportunidades atractivas más allá de los monetarios y más allá de esos valores de corta duración, pero ese parece ser claramente el enfoque. Porque, por terminar, ahora sí, Carmen, otras partes del mundo, otras áreas geográficas, por ejemplo, emergentes, Estados Unidos sí que parece que el perfil más agresivo, sí que nos decías, que mira más a Estados Unidos, y a otros como los emergentes también entiendo que el perfil más agresivo, ¿no? Es el que mira esa parte del mundo. Sí, el perfil más agresivo suele ser el que más exposición tiene emergentes, pero realmente vemos que hay bastante poca asignación a emergentes si lo comparamos con índices globales o como un ACWI. Realmente no tienen un gran peso en las carteras, ni por la parte de renta variable ni por la parte de renta fija a día de hoy. Pues es el resumen de este barómetro de carteras españolas, una edición más, la de 2023, elaborado por Natixis Investment Manager Solution, que nos ha traído aquí la directora de los servicios de Natixis Investment Manager Solution para España y América Latina, Carmen Ols, contándonos cómo es el perfil, lo que ha cambiado, mucho, poco, en algunos casos nada, ese perfil del inversor español muy conservador y con una apuesta clara por la renta fija. Carmen, gracias por acompañarnos aquí en Radio Intereconomía. Seguir bien, buen viernes. Gracias. Muchísimas gracias, hasta la próxima.
Nos pasa a todos, tienes algo en la cabeza y no puedes dejar de pensar en ello. Menos mal que con las rebajas del Corte Inglés puedes sacarlo y meterlo en una bolsa, porque recuerda, en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Por ejemplo, en hogar tienes muchas ofertas, hasta un 50% de descuento en juegos de cama, fundas nórdicas, toallas a juego y albornoces. Hasta un 40% de descuento en colchones de las principales marcas. Hasta un 40% de descuento también en muebles de salón y dormitorios. Y desde el 30% de descuento en una selección de menaje de mesa y decoración de la marca El Corte Inglés. Descárgate nuestra app y verás también ahí que siempre encuentras lo que buscas. Además, siempre con la comodidad de poder comprar donde y como quieras, en tienda, en la web y en la app del Corte Inglés. Del 28 de junio al 31 de agosto, las rebajas del Corte Inglés. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad. Compramos inmuebles para reformar y si está interesado, le facilitamos un préstamo hasta la venta de su vivienda o se la compramos en un plazo de 7 días. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Búscate una excusa para ver qué tienen en común Newton y Lorca, para preservar el planeta como Jane Goodall, para cambiar el arte con Duchamp. Búscate una excusa y conéctate a CaixaForum Plus,